Es una historia de familia esta que hoy encaramos dentro de la muestra del Museo del Turismo de Carretera que está en el Autódromo Roberto Moura. Arranca con don Néstor Castellano, sigue con Oscar Roberto y ahora la actualidad es con Jonathan. Néstor, el abuelo de Jonathan, el padre del Pincho, realmente un mecánico destacadísimo, lo hace incursionar en el turismo mar y sierras con La Laucha, una cafetera que hizo dentro de la categoría estragos, ganando campeonatos, carreras, podios. De allí un grupo de amigos le hace comprar, colabora también, un Dodge DTC de Mario Vitale. Ese auto con el 101 en septiembre del año 81 debuta en Buenos Aires y empieza la gran campaña que tiene su primer triunfo en el 82 y después las duras peleas con ese auto, logrando un tercer puesto, un subcampeonato, 2 subcampeonatos, que decide en el año 86 hacer la Naranja Mecánica 1, que es la que tenemos precisamente en este momento. Esta es la primer Dodge construida íntegramente por el equipo de Oscar Castellano. Y miren que le fue bien, porque en el año 87 ganan el campeonato. Ya en el 86 la desarrolla. Es un hombre que muy estudioso técnicamente, lo demuestra actualmente en la preparación de los autos de su hijo y de su equipo, conocedor de las tomas dinámicas en función de todo lo que trabajó en cafeteras, el circuito con mucha aceleración, trata de compartir la presurización de admisión con 2 capas. Una capa límite, que es la corriente de aire que lame literalmente la trompa del auto y que ingresa en ese sector, y una parte prácticamente frontal. Además, una cámara tranquilizadora por el retorno que se produce en las frenadas bruscas. A través de esta cámara evitaba que el motor tosiera, como se dice habitualmente, esa falla característica de cuando se viene muy rápido se frena y se vuelve a acelerar, algo que era bastante común en los circuitos de ruta y por supuesto también en los circuitos de autódromo que ya eran bastante transitados, ¿no? La GTX, la Coupé GTX Dodge, es un auto muy particular. A diferencia, yo creo que es inédito prácticamente en el auto de serie, es un auto que es más angosto en la parte delantera, que la define incluso la parte del torpedo. Más adelante la trompa original es más angosta. Y la parte de atrás es notablemente más ancha, o sea, constituye literalmente una flecha de penetración en el fluido gaseoso, en el aire, que ayuda a disminuir la resistencia aerodinámica, es decir, mejorar el coeficiente. Incluso hasta usted puede observar el espejo retrovisor. Tiene un tratamiento aerodinámico tratando de limpiar la corriente de aire hacia la cola, que es fundamental. Es tal vez la más compleja de resolver. El primer auto del campeonato del 87 era un auto muy noble, básicamente para lo que era la ruta. Había trabajado yo mucho en ese aspecto y el auto tenía muy buen comportamiento en las rutas. El del año 88 ya fue un auto mucho más elaborado, que cuando lo fabrico ya hago otras modificaciones. Ya empezó el tema del autódromo y logré un auto muy dúctil, que iba muy bien en la ruta y muy bien en el autódromo. Me recuerdo de haber ganado 3 carreras, creo que fueron en Buenos Aires, con ese auto, con una calidad de prestación muy buena. Vamos a ver la otra Naranja Mecánica, la que le permitió el campeonato de 1988. Fíjese, hizo 2 autos prácticamente en 3 años. Este auto, uno puede observar que la trompa es mucho más penetrante. O sea, realmente una incidencia notable tiene, a tal punto que fue necesario calar el sector de la tapa de válvulas del motor 6 cilindros en Landsieg. Y aquí, sí, aquí aplica íntegramente
la experiencia de la capa laminar en la toma. ¿Sabe qué pasa? La capa laminar, a partir de cierta velocidad, prácticamente estabiliza la presión de alimentación al carburador. Entonces, el carburador no se desequilibra. En función de eso, tiene una curva de potencia muy buena en toda la gama y que además tiene un alto rendimiento en el momento de variar bruscamente la velocidad. Cosa que ya era, diría, permanente, porque cada vez se iba más con los turismos de carretera a los circuitos cerrados, es decir, a los autódromos. El motor Slant Six, para disminuir las exigencias de los pesos alternativos, tiene biela larga. Eso genera un motor demasiado alto que compromete la aerodinámica del auto original de calle. Y por ello es que está inclinado, como usted puede observar en la GTX de carrera, ¿no? Por supuesto, beneficia la biela larga. Por otra parte, permitió alejar el carburador y con ello aumentar la longitud de los caños de admisión, que es una tecnología que empezó recién, allá por la década del 70, realmente a ser aplicada. Por ello, además, los conductos están enrollados con una tela de amianto para evitar que la temperatura de los conductos de escape le haga perder rendimiento a la masa aire-combustible formada en el carburador que alimenta a los cilindros. Este múltiple está aislado, no así de pronto el otro, probablemente porque este auto ya está ingresado a un museo, pero acá lo podemos ver tal cual es el múltiple original del motor Slant Six, los mismos prácticamente. En lo que hace al encendido, todavía no se usaba la parte electrónica integral. Fíjense que al distribuidor de chispa lo ha instalado en uno de los engranajes, o sea, es movido por uno de los engranajes del árbol de leva. Y en tanto, acá no está la bobina de encendido, está instalada en un lugar muy oculto en el interior del habitáculo para aislarla de toda temperatura. ¿Por qué? Porque la bobina de encendido tiene mejor rendimiento a baja temperatura y debajo del caput la temperatura es realmente alta por aquello que genera el motor cuando transforma la energía del combustible calórica en mecánica. En este auto aparece también la primera estructura portante de lo que es radiador y tomas de aire, incluso de los frenos, a diferencia que no existía en el campeón 87. En el año 89, con este Falcon, Oscar Castellano gana su tercer campeonato en el turismo de carretera. No puede llegar a ser campeón él con Dodge y subcampeón Mouras, ¿no? Que era de pronto una deuda pendiente por la gran disputa que había entre ambos. Pero sí la inmediatez de ganar un campeonato con un Ford que fue realmente exitoso ya en el primer año. Después el Ford me dio mucho trabajo al principio en lo que era la parte de chasis, en lo que era la ruta, hasta que lo pude ir adaptando. Después fue un auto muy bueno. Y lo que tenía era lo de siempre de Ford, la calidad de aceleración. El motor aceleraba muy bien y la velocidad final estaba antes que las otras marcas. Las entrañas son distintas, lógico. Este es un Ford en lugar de un Dodge. Fíjense que el múltiple, sin llegar a ser tan moderno como el Dodge, ya tiene un grado de modernismo en lo que es el largo de los conductos, por debajo el escape, que en este caso no está aislado, pero que normalmente también obligaba a aislar el múltiple de admisión. El portante de radiadores en la parte superior es muy parecido al que vimos en el último Dodge de Oscar Castellano, y la mecánica también, ¿no? Prácticamente, solamente que está desplazada hacia otro lugar. La suspensión ya tenía al desnudo una barra antirrolido de estas características con doble regulación. Ambas cuchillas permitían variar la dureza del rolido, la resistencia al rolido derecha e izquierda, según lo que creyera conveniente Castellano después de transitar, ya sí, en muchas carreras de autódromo.
Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Sabrositos. Tu mascota sabe. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo.